En este programa hablaremos de un arte que proyecta, diseña, construye y modifica nuestro entorno. Te diremos cómo se ha adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Y haremos un homenaje a uno de los grandes arquitectos que ha dado el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el majestuoso Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos más bellos y representativos de nuestro país. Estamos aquí para visitar la exposición Ideas y Obras del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, el politécnico encargado del diseño de la unidad profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco. Quédate con nosotros, este programa va a estar lleno de arquitectura, por supuesto de ciencia y tecnología. Comenzamos. Este es el tercer nivel del Palacio de Bellas Artes. Aquí se encuentra el Museo Nacional de Arquitectura. Es el espacio ideal para adentrarnos y conocer más sobre esta disciplina que es considerada dentro de las bellas artes. Porque no solo se trata de construir, sino de crear utilidad, equilibrio y belleza. Uno de mis maestros favoritos, de los que me formó en la universidad, el doctor Carlos González Lobo, tiene una definición que a mí me parece sumamente pertinente. Habla que la arquitectura es el territorio que permite que la vida fluya, y entender la arquitectura como un reflejo de cómo vivimos, de cómo comerciamos, de cómo sentimos, de cómo pensamos. La arquitectura refleja todas las áreas del ser humano, desde la parte de su alma, desde la parte de sus gustos, desde la parte de cómo estamos armados socialmente. El arte es la expresión humana más depurada, más excelsa, si lo queremos ver así. Es un reflejo del espíritu humano. Y en tanto la arquitectura refleja la manera de vivir del ser humano, la manera de ser y lo mejor que puede aspirar el ser humano en cuanto a espacio, en cuanto a lo mejor de la experiencia, en cuanto a vida, en eso siempre van a estar unidas las reflexiones, no son ajenas. Sí, tiene que ver también con recursos, tiene que ver con posibilidades. Sí es un arte en nuestra cultura occidental u occidentalizada, tiene que ver con la lógica, la estética, la ética. En determinadas épocas la belleza está asociada con un estilo, con una manera de trabajar. No es diferente en su proceso la arquitectura con arte o la arquitectura sin arte. No, es un proceso humano, es un proceso que lleva la misma calidad que las otras bellas artes. Finalmente la arquitectura es una de las bellas artes, pero cada una de las bellas artes tiene un goce o un sentido diferente. La arquitectura tiene el enorme compromiso de ser un arte utilitario, de producir objetos que tienen que servir, que tienen que tener una función. Esta es la maqueta original de la unidad profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco.
Es una obra donde se muestra la arquitectura funcional e innovadora del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón y sin duda también marcó una época tanto para el Instituto Politécnico Nacional como para el país. La arquitectura nos arropa y nos define como sociedad. Cada espacio, cada lugar, es una expresión del tiempo que se entreteje con la tecnología, la ciencia, los recursos y hasta con nuestra propia historia. Esto se percibe claramente en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional, ubicada al norte de la Ciudad de México. La obra magna del maestro Reinaldo Pérez Rayón, un referente en la arquitectura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. En 1957, las instalaciones del Casco de Santo Tomás ya eran insuficientes. Para satisfacer la demanda de ingenieros, científicos y otros profesionales que exigía el país, se adquirieron 250 hectáreas de los ejidos de Zacatenco y Ticomán. Un terreno vasto para la estancia de 8,000 alumnos de 15 carreras, profesores y administrativos, superficie que además garantizaba el crecimiento en sus instalaciones para las futuras generaciones de estudiantes. El proyecto se basó en los principios de la arquitectura funcionalista, corriente que apuesta por espacios dignos, funcionales y diseñados para las mayorías. Se construyeron edificios, aulas, laboratorios y oficinas, y se incluyeron áreas para la recreación, el deporte y la cultura. Un concepto económico e innovador para su época, al seleccionar materiales nacionales de alta calidad, prefabricados y de la más avanzada tecnología. Se caracteriza por sus estructuras metálicas ligeras, visibles y fuertes, su construcción en módulos, la distribución de interiores ajustables a las necesidades, senderos techados, uso de la luz y sombra. El trabajo del maestro Reinaldo Pérez Rayón es un ejemplo de arquitectura vigente, acorde al tiempo y al servicio de las necesidades sociales. La revolución industrial hacen que nuevos materiales surjan para poder hacer más eficientes las cuestiones que tienen que ver con la producción y por lo tanto de la arquitectura, y los mismos materiales que nos van a servir para tender un ferrocarril nos van a servir también para tender o generar las nuevas arquitecturas. El desarrollo del hierro, el desarrollo del vidrio, el desarrollo de sistemas como el elevador, el correo neumático permiten también tener las herramientas necesarias para poder hacer las nuevas arquitecturas que se necesitan. Entonces, el avance de los materiales va a permitir hacer reflexiones de la arquitectura en los términos de la contemporaneidad que le toca. Entonces, el acero en su evolución va a permitir generar grandes espacialidades con una eficiencia de recursos que antes no podía hacerse porque no existía el recurso tecnológico para resolverlo de esa manera. Tienen que ver también con la evolución de la ciencia, con el avance de la ciencia y con la evolución de la tecnología, gracias a la investigación científica que descubre nuevos materiales, nuevas maneras de potenciar el uso de esos materiales y de fabricarlos eficientemente y a un costo accesible para que se puedan poner al servicio de las arquitecturas. Ya se habla de nuevos materiales que tienen que ver con procesos de reciclamiento, de materiales de desecho que se pueden meter a procesos industriales y a procesos industriales que no contaminen o que sean de baja contaminación, que nos provean de material para la construcción, que tiene que ver con los acabados y tiene que ver con también con las estructuras. ¿Qué materiales son pertinentes? ¿Para qué? Para el confort térmico, para la buena iluminación, para el buen desarrollo de la vida en el espacio. Y cada manera de vivir, cada especificidad de la vida requiere sus propios parámetros de iluminación, asoleamiento, ventilación, atmósfera.
Ahora me encuentro con el arquitecto Antonio Cruz, él es curador de la exposición Ideas y Obras de Reinaldo Pérez Rayón, destacado arquitecto mexicano y bueno, pues creador de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco. Arquitecto, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda, es un legado importantísimo el que deja Reinaldo Pérez Rayón para México y por supuesto para el Instituto Politécnico Nacional. Claro, de hecho, yo lo he platicado en alguna ocasión, creo yo que además de ser un gran referente, uno de los más grandes referentes de la arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, también es un gran referente a nivel nacional en esta arquitectura, porque sus aportaciones en este tipo de arquitectura pues fueron impresionantes, ¿no? Sobre todo en una institución con una búsqueda de satisfactores sociales que eran importantes para un sector de la sociedad con muchas problemáticas. Este tipo de arquitectura viene a solventar algunos de ellos, ¿no? Y Reinaldo lo supo entender, además que viene con una trayectoria importante y con una gran influencia de Europa y de grandes maestros, pues logra hacer un proyecto sumamente importante, relevante históricamente a nivel nacional e internacional, por supuesto, ¿no? Viene, su obra empieza a desarrollarse en una época donde se está viviendo una transición en la arquitectura en nuestro país, porque se viene de la arquitectura tradicionalista de academia hacia esta nueva forma de pensar, de concebir el espacio, que es... pues sí rompe con muchos esquemas que se venían manejando. Evidentemente, el proyecto se iba a generar como la nueva ciudad politécnica sobre las instalaciones que ya existían en el casco Santo Tomás. Sí. Ya se estaban haciendo algunas obras, en los 50 estaban trabajando y se invita al arquitecto Reinaldo para hacer un análisis de estos avances. Él se da cuenta que ya no es viable el crecimiento porque está en una zona conurbada ya importante, entonces da cuenta de esto y decide hacer un planteamiento de una nueva unidad, pero no como una ciudad politécnica, ya dado que ya existía la ciudad universitaria. Uh-huh. Entonces se necesitaba hacer una nueva institución y se hace un planteamiento con nuevas características, ¿no? Ok. Antonio, nos estabas platicando de las ventajas de el desarrollo de la planta libre dentro de la arquitectura funcional, que es algo que vemos en Zacatenco. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Fíjate que fue muy relevante el proyecto, el trabajo de esta planta libre, porque permitió que todos los espacios que se fueron diseñando para el centro fueran modificándose según sus necesidades en tiempos posteriores. Además, hay un elemento también muy relevante dentro de la construcción de Zacatenco, es el uso de la modulación. Para Reinaldo Pérez Rayón, el uso de la modulación era muy importante porque desarrollar este trabajo significaría poder utilizar materiales prefabricados que ya estaban en el mercado y poder adaptarlos sin mayor problema a la construcción de los espacios. Pues te agradezco muchísimo esta entrevista. Al contrario, gracias a ti. Quédense con nosotros, Factor Ciencia, continuamos. Esta es la maqueta del planetario Luis Enrique Erro, que abrió sus puertas al público en 1967. Entre las características de la obra funcional del maestro Reinaldo Pérez Rayón destaca satisfacer las necesidades de distintos grupos sociales. Él consideró fundamental el acceso a la ciencia y la tecnología. Una ventana al conocimiento del universo. Símbolo icónico del desarrollo arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Es el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, el primero que se abrió al público en México y el más avanzado de América Latina. Obra del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, cuyo domo de concreto de 20 metros de diámetro requirió de un diseño estructural de alta tecnología. Para su construcción, el joven maestro realizó un viaje a Nueva York con el fin de conocer y recabar información del planetario del Central Park. El nuevo edificio politécnico se inauguró en 1967 para divulgar la ciencia de una forma como nunca antes se había hecho. Con ayuda de un proyector Carl Zeiss, modelo Mark IV, fue posible contemplar el Sol, la Luna y la Vía Láctea.
Se cuidó con esmero cada detalle de la bóveda para que no penetrara un solo rayo de luz y lograr que la proyección fuera impecable. El planetario, como otras obras funcionalistas, se adapta al tiempo. Se ha remodelado en 2007 y en este 2017, lo que ha permitido que sea un inmueble con una vida útil para muchos años más. Su más reciente transformación se llevó a cabo en la sala de proyecciones. Se cambió el piso y los sillones. Ahora, el proyector es un Digistar 6, controlado por 12 computadoras, con una resolución 8K con imágenes en 3D, que proporcionan una experiencia totalmente inmersiva. ¿De qué manera las nuevas tecnologías se incorporan a la arquitectura? Pues en realidad se incorporan desde la época prehispánica en nuestro país, porque desde que una simple cocina tenía una función no solamente de alimentar, en este caso a los seres humanos, sino también, por ejemplo, de ahuyentar a los mosquitos con una forma muy básica, redonda, en donde salía el humo de manera lateral. Todo esto ha ido evolucionando a la fecha, a que ahora con un simple teléfono podemos controlar el televisor, podemos controlar que se cierren unas persianas, que se abra una puerta. La tecnología ha evolucionado a tal grado que ya podemos sustituir algunos elementos energéticos o incorporar esta cuestión energética más bien dedicado a los edificios o a las construcciones, como por ejemplo sistemas solares, sistemas eólicos, captación por viento, ¿no?, de algunos elementos. Todas estas nuevas tecnologías, aprovechándonos un poquito en este caso de la naturaleza, ha evolucionado muchísimo. De hecho, el arquitecto como tal utiliza la tecnología como una herramienta, no como una manera de diseño. Ha impactado en la manera de cómo representarlo o de cómo darlo a conocer, en este caso a un cliente o un usuario, en el cual anteriormente, pues sí, solamente podíamos hacer bocetos, perspectivas o apuntes, ¿no?, para mostrar en este caso qué es lo que vamos a desarrollar arquitectónicamente. En la actualidad ya podemos reflejar a nivel de un render, por ejemplo, un recorrido virtual, una situación real del edificio antes de construirse. Yo creo que ese avance tecnológico nos ha ayudado sobre todo a mostrar, ¿no?, el antes de, el cuánto cuesta, el cómo se va a ver con ciertos ángulos solares, el cómo va a incidir en el impacto social a nivel urbano. Esto ha beneficiado mucho el uso de esta tecnología para enriquecer el producto final arquitectónico. El Centro Cultural Jaime Torres Bodet es uno de los recintos culturales más importantes del país y también una pieza clave de la arquitectura de Reinaldo Pérez Rayón. En ella se refleja su equilibrio por las proporciones y también su sensibilidad hacia las necesidades de los usuarios. Este es el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, inspiración del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón. La propuesta cultural de la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Obra moderna para su época, los años 60 del siglo pasado. Libre de excesos, cuya belleza radica en la armonía de sus líneas y formas, pero principalmente en su funcionalidad. Se construyó para satisfacer necesidades de comodidad, acústica, iluminación, óptica y bienestar. Un recinto para las diversas expresiones artísticas que fluyen en sus auditorios, galería, salones y vestíbulos. Para divertimento de la comunidad politécnica y de los habitantes de la zona norte de la Ciudad de México. La obra del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón es un acervo invaluable de profundo sentido social, acorde a los principios del Instituto Politécnico Nacional.
Hablando de esta arquitectura bioclimática, ¿es una tendencia, es una moda, es una responsabilidad, una obligación? ¿Qué es? Básicamente, primero es respetar al medio ambiente, ¿no? Que de ahí viene el uso de la arquitectura bioclimática, en donde pues, los elementos principales, como son el viento, el sol, incluso la lluvia, ¿no? Nos pueden ayudar a que un edificio se vuelva sostenible. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa más que el edificio no requiera de algún suministro extra, como una red de drenaje o como una red eléctrica, ¿no? Sino simple y sencillamente captación de agua para que el edificio subsista, ¿no? Con elementos como en este caso los energéticos, en la cuestión del sol. El sol pues, se alimenta ahora con celdas solares o con fotoceldas para que el edificio recurra a sus propios energéticos. Por ejemplo, un edificio autosuficiente en la cuestión del viento, por ejemplo, nos ayuda a ahorrar, por ejemplo, aire acondicionado en su mínima expresión, o podemos ya no ocuparlo incluso con una buena orientación en donde existan los vientos cruzados, donde podamos direccionar el viento que refresque el edificio. En el caso de la lluvia, por ejemplo, normalmente en la Ciudad de México la mayoría de casas tienen losas planas. Entonces, con el simple hecho de inclinar una losa, por ejemplo, algo muy sencillo, inclinar la losa, la lluvia la conducimos hacia un elemento que puede ser una cisterna de captación de agua, ¿no? Y que a través de los días de lluvia podemos ir almacenando esta cantidad y esta nos puede servir incluso para lavar, para riego, para los WCs. En algunos casos, depende, los habitantes requieren o de mayor iluminación en algunos espacios o de menor iluminación. Si está orientada, vamos a pensar una sala a una orientación, llámese poniente, pues va a tener muchísimo sol en la tarde aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, si lo orientamos hacia el oriente, ¿no? Va a ser un poco más fresco y en la tarde va a ser un poco más fresco el espacio. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad como personas que diseñan espacios para poder eficientar los recursos al máximo y poder mejorar las condiciones del usuario y precisamente respetar el medio ambiente. Yo creo que eso es básico. La nueva arquitectura debía de emparentar más con el diseño moderno que con las artes plásticas. Es la premisa con la que el arquitecto Reinaldo Pérez Rayón concibió la gran mayoría de sus obras, como la Casa Habitación Sol en Tecamachalco, el lugar que actualmente habita el maestro y donde nos recibió para poder charlar con él. Aquí lo que nos dijo. Gracias por la entrevista, arquitecto. El diseño del planetario es muy futurista. ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo lo imaginó? Mire usted, hice un viaje a Nueva York con 2 de mis colaboradores para obtener datos del planetario del Central Park de Nueva York. Y regresamos con un cúmulo de conocimientos para construir el edificio. Tenía 3 características fundamentales. Primero, una bóveda para la proyección del planetario, una semiesfera que entonces no sé si se siga llamando de cascarón, calculada por el arquitecto Juan Antonio Vargas García, resultó de 6 centímetros de espesor y alrededor de del aparato, del proyector, un conjunto de butacas reclinables, de modo de poder ver con comodidad la bóveda. La entrada al planetario
y el acceso a la sala que circundaba tenía que tener muy poca iluminación. Se nos ocurrió pintar el pasillo de negro y un artista, recuerdo solamente su apellido, Delgado, hizo con pintura blanca líneas que representaban la historia de la astronomía. ¿Qué obra es la que más disfruta Reinaldo Pérez Rayón? Mire usted, desde luego, pues quizás la más importante sea la unidad profesional del Instituto Politécnico Nacional. El presidente López Mateos se enamoró de la unidad. Me hablaban del Estado Mayor, arquitecto, va para allá el presidente, atiéndalo por favor. Yo lo esperaba y a veces él solo llegaba en su coche y caminábamos la obra y él muy satisfecho. Es muy justo el que es el nombre de López Mateos. Arquitecto, muchas gracias. Le agradezco mucho la entrevista. Muchas pues gracias. Para mí ha sido una satisfacción más en mi vida. Bueno, creo que sí. Gracias. Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes sobre la vida y obra del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón. Y si quieres disfrutar de su legado, no pierdas la oportunidad de visitar la unidad profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos buscando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.